Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros y estamos con la doctora Felicia Montero, ella es neumóloga del Hospital México y nos viene a hablar de la fibrosis pulmonar y entre las muchas causas que pueda tener, pues vamos a ahondar en lo que son a la exposición que puede estar mucha gente que le puede causar esto y que no nos damos cuenta. Además, doctora, muy buenos días. Buenos días. Quizá arrancar contándole a nuestro público qué es la fibrosis pulmonar. Ok, la fibrosis pulmonar es una cicatrización anormal del pulmón. Cuando yo le explico a los pacientes, les digo que, bueno, yo tengo una cicatriz aquí, la mayoría tenemos una cicatrización. La cicatriz es secundaria a un proceso de reparación o inflamación. Entonces, hay algo que inflamó el pulmón, que normalmente son partículas pequeñas que inhalamos y producen una cicatrización anormal. De las grandes causas, hay unas asociadas a exposiciones, ¿verdad? Si querés, exacto. Veámoslo aquí en los pulmoncitos. Este es un pulmón normal. Ajá. Vean, y este es un pulmón con fibrosis pulmonar. Generalmente el pulmón se cicatriza, es un pulmón que tiene un volumen disminuido, es pequeño, y el principal síntoma del paciente es la dificultad para respirar. Esta fibrosis pulmonar puede ser producida por exposiciones ambientales, laborales, en algunos casos asociados a algunas enfermedades como lupus, artritis, y en otros casos son las llamadas idiopáticas que no tienen causa definida. Quizá vamos a ir mencionando algunos grupos de personas, ¿verdad?, que puedan estar expuestas a esto. Por ejemplo, los ebanistas, doctora. Okay. Hay un gran grupo que son las exposiciones inorgánicas, entonces hay una fibrosis pulmonar asociada a la exposición laboral. Todo lo que es polvo fino, que puede ser, digamos, el polvo de madera, los ebanistas, cerámica, gente que trabaja con cerámica, gente que trabaja con vidrio esmerilado, gente que trabaja en talleres, por ejemplo, de aderezado de pintura. Estas partículas, si no utilizan una protección adecuada, pueden ingresar al pulmón y producir una inflamación. El paciente puede no tener síntomas o tener síntomas mínimos como tos, y cuando llegan a consultar, el problema es que muchas veces está muy avanzada. ¿Por cuánto tiempo podría llegar a ese estadio Estamos avanzado? hablando de años. De años. Sí. Ahora, ¿qué pasa con las señoras que están expuestas, por ejemplo, porque tienen periquitos o tienen gallinitas en la casa? ¿Esto puede producir una fibrosis pulmonar? Sí, hay más de 100 tipos de fibrosis pulmonares y unas muy conocidas son un grupo que se llama neumonitis por hipersensibilidad o pulmón del cuidador de aves. Esto fue descrito mucho en México y se vio que los pacientes o que trabajaban en granjas o las amas de casa que tenían periquitos y palomas, de hecho tenemos pacientes así en el Hospital México, desarrollan un tipo de fibrosis pulmonar que muchas veces llegan en estadios ya avanzados y el tratamiento en esos casos ya es muy limitado, ¿verdad? Ahora, las personas, por ejemplo, que están expuestos a pesticidas, a gasolina o a químicos fuertes. También es otro gran grupo que tenemos de pacientes con fibrosis pulmonar, pacientes que han utilizado agroquímicos. Mucha gente de las áreas rurales de Guanacaste llegan a nuestro servicio del Hospital de Neumología del Hospital México con síntomas. Y el problema con estos pacientes es que muchas veces son confundidos con asma o EPOC y son tratados a nivel, digamos, de las áreas rurales como estas enfermedades y no consultan hasta ya tener una enfermedad avanzada. El tratamiento, exacto. El diagnóstico es muy difícil, hay que tener mucha sospecha clínica y siempre preguntar, inclusive cuando es asma, ¿en qué trabaja el paciente? Esa es la clave del diagnóstico. ¿En qué trabaja usted, señor? Sí, yo tengo asma, pero soy ebanista. Okay, tengo que pensar que ese paciente puede tener fibrosis pulmonar. O sea, que la manifestación, digamos, de la fibrosis pulmonar es muy confundida con asma. Con asma y con EPOC. Ok, si pudiéramos decirle así esos síntomas claves que pueden ser una alarma para nosotros y sobre todo para toda la gente que dice, sí, yo cuido aves, sí, yo estoy expuesta a químicos, ¿verdad? ¿Qué es lo que deben de estar alertas? El principal síntoma es la falta de aire. El paciente empieza a tener una falta de aire progresiva, que primero podía caminar 5 kilómetros, después 1 kilómetro. Y sobre todo esa tosecita necia, muchas veces los pacientes tienen una tos necia. Si el paciente no tiene un cuadro clínico que uno lo haga sospechar que tiene asma, como que el paciente sea alérgico, que tenga rinitis, que tenga también pitos en el pecho, entonces hay que pensar que esa tos necia, esa falta de aire, esa dificultad para respirar o inclusive a veces tienen tos con sangre, puede ser una fibrosis pulmonar y el diagnóstico solo se hace con un estudio de imagen, hay que hacer un TAC de tórax y la biopsia en ciertos casos seleccionados. Doctora, sabiendo que por estos cambios de clima y otros factores de nuestro país hay un pico en todo lo que son problemas respiratorios, ¿hay alguna manera, digamos, de poder prevenir todo esto? Bueno, esto sí se puede prevenir, como ya dijo el doctor Spitaleta en temprano, hay que evitar
ir a lugares donde hay mucha aglomeración. Si sabemos que estamos con un cuadro viral, tratar de que no lleguen a la casa, lavado de manos y a la hora de estornudar, porque estos virus se transmiten por micropartículas cuando nosotros hablamos o tosemos, cubrirnos con el codo o con un pañito. En el caso de los más pequeñitos de la casa. En el caso de los más pequeñitos de la casa, sí es mejor cuidarlos, igual igual una buena nutrición, lavado de manos y tratar de no exponerse, sobre todo en estas épocas. En el caso de las personas que están padeciendo de una fibrosis pulmonar, ¿esto no es contagioso o sí? No, la fibrosis pulmonar no es contagiosa, pero la mayoría de los pacientes yo sí les recomiendo que si hay alguien enfermo que no llegue a la casa, porque un pulmón estructuralmente dañado, un virus puede ser fatal o una neumonía. ¿Tratamientos para la fibrosis? Los tratamientos depende de la causa. En algunos podemos usar inmunosupresores, tratamientos como esteroides para bajar la inflamación. En ciertos casos seleccionados, en otros casos el trasplante pulmón, que en este país, en el Calderón Guardia se hace, y en otros centros, en otros hospitales y también. Trasplante pulmón es ya en casos avanzados. O sea, donde ya verdaderamente realmente grave. Grave. Ahora, si lo agarramos a tiempo, pudiéramos curarlo. Sí, si lo agarramos a tiempo, podemos dar tratamiento para prevenir la progresión y sobre todo si hay algún factor exposicional que está produciendo la fibrosis, para quitar ese factor y así prevenir la fibrosis pulmonar. En otros casos damos oxígeno. ¿Herencia, doctora? ¿Se hereda una persona que haya tenido fibrosis pulmonar? Hay un tipo de fibrosis que se llama la fibrosis pulmonar idiopática que se puede dar, y tenemos una familia de Alajuela en el hospital que sí, ya por diagnóstico y biopsia, tenemos varios hermanos que tienen fibrosis pulmonar. En algunos casos se puede heredar. Es increíble, ¿verdad? Pero con lo que estamos familiarizados con todos los problemas respiratorios aquí en Costa Rica por el alto índice, de repente uno a lo mejor subestima cualquier síntoma de este tipo. Así es lo que no debemos hacer. Sí, falta de aire y tos necia, y con exposición, mejor consultar al especialista. Bien, doctora, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Que pase feliz día. Igualmente. Douglas.